Ya van 22 días. ¿Ya? Estamos en la semana 4 del día 22 del año de nuestro Señor Jesucristo, del año 2023. ¿Ya? Recordemos un poquito, ya la mente de ser frágil, de la semana pasada. ¿Ya? Dijimos que Dios es soberano, o sea, gobierna todo, tiene todo bajo control y que el hombre es responsable de sus acciones. No somos responsables de lo que Dios ha decretado y lo tiene bajo su plena soberanía, pero sí somos responsables de lo que Dios tiene en su palabra y de lo que el hombre puede obedecer o no obedecer. La Biblia enseña las dos cosas, ¿ya? Son difíciles un poco reconciliar porque decimos, bueno, si Dios es soberano y tenía dentro de su voluntad un terremoto, no puede hacer nada, y tienen toda la razón. Ya, no puede hacer nada con un terremoto aparte de arrancar, pero sí Dios tiene una voluntad que está expresada en la Escritura, que si yo la violo, soy responsable de esas acciones, ¿ya? La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre son dos verdades que van de la mano en la historia, ¿ya? Son como los rieles del tren, bueno, el tren que tiene dos rieles, porque ahora que tienen uno, van paralelos, ¿ya? Y son necesarias las dos cosas. Pero yo dejé una pregunta la semana pasada. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, ¿cómo lo vemos en una nación pagana como Chile, en un continente anticristiano como el nuestro? ¿Cómo podemos nosotros ver todo esto? ¿Cómo lo podemos hacer compatible? ¿Ya? Si Dios es soberano, mire lo que está pasando en tal país, en este otro país, lo que está pasando en nuestro propio país. ¿Dónde está Dios? ¿Qué es el hombre? ¿Hasta dónde somos responsables? Son preguntas que vamos a empezar a responder hoy día, ¿ya? Quiero que usted busque en su Biblia el libro de Esther, ya en el Antiguo Testamento, el libro de Esther, ya, que va a ser nuestro libro guía, ya, en cuanto a responder esto, ¿ya? Esther es un libro corto, son 10 capítulos que tiene el maestro Esther, ya, no sé, yo les mandé al grupo de la iglesia un desafío de que pudiera leerlo, ojo, usted ya lo ha leído, ya, personajes como Mardoqueo, como Amán, como Esther, como el rey Asuero, Jerjes, ya, pero vamos a ver cómo Dios está actuando en este libro, a pesar de, ¿ya? Ahora, vemos en este libro, hermanos, vemos claramente, ¿ya? Este Dios soberano obrando a través de su providencia, a través de lo que sucede. Aun cuando no se menciona el nombre de Dios en el libro de Esther, y es una cosa que costó un poco que lo aceptaran como libro inspirado de Dios, porque no está el nombre de Dios. No lo claman, no lo nombran, nada, pero se ve a Dios actuando en forma directa, los planes soberanos de Dios realizando su voluntad, incluso en medio de una nación pagana que no conocía al Dios verdadero. Mardoqueo y Esther estaban bajo el imperio persa, un imperio anticristiano, ¿ya? Aún así Dios protege a la nación, aún así Dios usa a Mardoqueo, usa a Esther, le da el pago justo a Amán y toca el corazón de Jerjes, del rey. A pesar de, hermano, Dios también está cumpliendo su plan soberano en nuestro país. A pesar del paganismo que vemos, a pesar de la depravación reinante que estamos mirando, ningún plan, ninguna ley humana puede cambiar la voluntad determinada de Dios. Nosotros miramos nuestro alrededor y decimos, las leyes que sacaron, se dieron cuenta cómo cocinaron leyes detrás de todos los felices vacaciones y por mientras cocinando, traicionando los principios de los partidos, vendiéndose uno a otro, no solo aquí, ¿ya? Y a pesar de eso, Dios cumple y va a cumplir su plan soberano con Chile. Eso tenemos que tenerlo seguro. ¿Ya? Ahora, eso no es sinónimo que no vayamos a pasar momentos difíciles como cristianos o que ya lo estamos pasando, ¿ya?
Entonces, hermanos, cuando vemos esto, tenemos que tener algo bien claro. Dios nunca se sorprende por los actos de rebeldía e inmoralidad de los seres humanos. Él es Señor y sabe cómo lidiar con los rebeldes y pecadores a medida que lleva a cabo su plan de forma soberana. No se va a sorprender de, uy, mira lo que hizo este presidente, mira lo que hizo el diputado, mira lo que... No, Dios no se sorprende. A pesar de mi plan se cumple. Y eso lo vemos nosotros en el libro de Esther. Esther 1:1 dice así: aconteció en los días de Asuero o Jerjes, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. O sea, este rey, hermano, era la nación más grande en esa época, vivía en diferentes palacios según la época del año. Y Esther vivía con su primo Mardoqueo en el reino de Persia, un imperio que dominaba el Medio Oriente después de la caída de Babilonia. ¿Ya? Y el libro de Esther da la información acerca de cómo Dios libró al pueblo judío de ser exterminado, cómo usó el corazón de Jerjes y el Dios soberano actuando a pesar de. Cuando usted mira el libro de Esther se da cuenta de una plan que pasaron cosas impresionantes para que después la que era la reina Esther llegara ante Asuero y le pidiera, se identificara como judía y le pidiera que no mataran a su pueblo. ¿Ya? Pero Dios tenía control sobre eso. Y Dios tiene control sobre todo lo que nos está sucediendo. Si leemos el libro de Esther con cuidado, aprendemos, primero, el Señor trabaja de una manera sorprendente. ¿No? Es impactante. Lea, hermanos, si no han leído ese libro. Trabaja de forma sorprendente. ¿Ya? Y segundo, ¿ya? Él puede mover y cambiar todo lo que es necesario, incluso a los no creyentes, para llevar a cabo sus propósitos divinos. Y esto es algo que debe quedarnos grabado en nuestra mente. Hermanos, Dios puede ocupar a un hereje, puede ocupar a un depravado, puede ocupar al hombre más corrupto para cumplir su propósito divino. Y lo hace. Los hombres creen que están haciendo lo que quieren y Dios dice: yo soy soberano. Acá, Amán, que es la representación de todo el mal, planificó esto, lleva el decreto divino, voy a matar a todos estos judíos. Dios dijo no. Así es, Señor. Y ocupó al mismo Amán, después para bendecir a su pueblo. ¿Ya? Un ejemplo de cómo Dios usa a los no creyentes, pero a la vez son responsables por sus hechos, es la muerte de Cristo. Cuando dicen, no, ¿cómo Dios va a ocupar la maldad? Sí, ¿qué mayor maldad que la muerte de Cristo? Veamos, ayúdenme a leer. Hechos 3, del 13 al 19, y Hechos 4, 27 y 28. Va a ver que hermano Toño lea Hechos 3, del 13 al 19, y la hermana Ingrid, Hechos 4, 27 y 28. ¿Ya? Aquí vemos estas dos cosas. La maldad siendo usada por Dios para, y a la vez los hombres responsables. Hechos 3, del 13 al 19, ¿qué dice? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. 4, 27, 28, escuchen bien, ¿eh? Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste,
Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es interesante. Ustedes lo mataron, pero no porque ustedes querían matarlo, porque está en el propósito de Dios, pero son responsables por haberlo matado. Así es. Cuesta un poco entender eso, pero así es el Dios soberano, ¿ya? Dios es actor y está involucrado en la realidad que vemos porque es parte de su decreto eterno. Él no está ajeno a la realidad. Entonces cuando viene una mala ley, cuando viene un mal gobierno, cuando viene la corrupción, Dios no es indiferente. Tarde o temprano va a actuar y está actuando. Ayer miramos, yo estaba en una conferencia y era Calreñaca y veíamos los temas. Si usted no tiene una fe, usted se suicida a la salida de los temas que vio. El nuevo orden mundial, la secta trans y un montón de más. Y uno queda así, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a estar pasando? El tema de la secta trans lo dieron 2 trans. Usted veía exteriormente a 2 hombres y 2 mujeres que se operaron. Y que ahora están en contra de todo eso por la crueldad y por todo. Es algo fuerte, algo terrible. Eso usted lo puede ubicar en internet, esas charlas que ellos dan tan en contra de cómo se están yendo contra los niños y todo eso está sucediendo. Pero Dios no está exento, no está ajeno, hermano, es soberano. El malo, la maldad, la violencia, la injusticia no cambian, no alteran ni modifican la voluntad de Dios. Así es. El hombre cree que sí, pero no. No es así. ¿Ya? Ayer, hermano, cuando mostraba un ingeniero, un montón de títulos del hombre, un estudio serio, bien preparado sobre el nuevo orden mundial, usted se da la espalda. Usted mira y usted dice, ¿dónde escaparé? La pregunta. ¿Cómo están interconectados todos? ¿Cómo usaron el asunto del COVID como una prueba y dicen que viene otro de aquí al primer semestre del 2023 porque están probando y tantas cosas? Y lo más interesante del tema es que no era así algo como me lo mostró en visión, no, con pruebas, con documentos, de ellos mismos. La organización, la ONU, la Organización Mundial de la Salud, y uno empezaba a mirar, claro, con razón esa señora cuando terminó la charla se me acerca y la pobre venía casi con ataque. Entonces, si yo no tengo una fe en el Señor, si no creo en un Dios soberano, realmente voy a pensar que esto no tiene solución. Humanamente quizás no, pero Dios tiene todo bajo control, no van a violar su voluntad. Lo que Dios tiene para Chile, lo que Dios tiene para este gobierno, lo que Dios tiene para ti, nadie lo va a cambiar. Y eso es una seguridad que debemos tener. A veces, hermanos, como cristianos, tenemos una mentalidad equivocada. Y pensamos que Dios nos involucra en lo que ocurre en las naciones. O que Él no está presente en los banquetes de reyes y presidentes orgullosos, ebrios e impulsivos. Pero lo cierto es que el Señor siempre lleva a cabo su voluntad en medio de los hombres. En otras palabras, me gustó este título. Él trabaja en todo lugar. No hay lugar donde Dios no está trabajando. El hombre cree que se puede borrar el nombre de Dios, cree que puede ser Dios, cree que puede decir que nació en un cuerpo equivocado, cree todas esas cosas, pero Dios está trabajando en todo lugar. Aunque no lo veamos, Dios siempre está obrando. Aunque creamos que no, hermanos, sí. ¿Ya? Si estudiamos con cuidado el libro de Esther en el Antiguo Testamento, nos vamos percatando cómo ocurren las cosas. No sé si usted lo leyó, ¿ya? Cambian todo por completo, se da vuelta el panorama por completo. Situaciones que no solo complican la vida, sino que nos encierran y nos hacen pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. Y esto es lo más errado que vamos a pensar. Hermano, nosotros lo vivimos en cierto aspecto. No sé cómo vivió usted el 4 de septiembre. Había tanto miedo que si se aprobaba esa tontera que habían escrito, que alguien dijo la mayoría lo escribieron drogados, ¿ya? Otra cosa pasaría. No sucedió. Ahora, no cantemos victoria porque el diablo dice por ahí que no duerman ni deje dormir. Pero Dios está en medio de él. ¿Usted cree que el presidente quiere hacer lo que quiere? No. El corazón del presidente está en las manos de Dios. Y él va a tener que dar cuenta, como todo, delante de Dios. Ahora o en el juicio final, pero va a dar cuenta. Una nación pagana como Chile,
un continente anticristiano, un mundo contrario a Dios. ¿Y qué de cada escogido, hermano? Tenemos que, bueno, ¿qué pasa con el pueblo escogido? Primero, el Señor nunca dijo que los creyentes no sufrirían enfermedades, accidentes, ataques o muerte. No. En ninguna parte de por ser creyente yo me coloco en medio de la carretera, vienen los camiones y no va a hacer nada. Porque... No. Alguien dijo, pero beberán cosas mortíferas. Dilo tú, por ejemplo. Y después hablamos. No, somos mortales. No está diciendo eso Dios. ¿Qué pasa? La vida está compuesta de temporadas de paz y de guerra. En ella encontramos amigos y enemigos. Existen pérdidas y ganancias. Tenemos épocas de tranquilidad y otras de conflicto. Eso tenemos que saberlo. Vamos a Isaías 45. Isaías 45, versículos 6 y 7. Estos son uno de los versículos que cuesta discernir, pero está. ¿Ya? Isaías 45, 6 y 7. Dice así: para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo, Jehová, y ninguno más que yo, soberano. Pero mira el 7. Que formo la luz y creo las tinieblas. Que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Entonces, hermanos, no olvidemos que Dios elabora la calamidad como juicio para los malvados. Pero de ninguna manera es autor del mal. Pero la elabora, permite. Como juicio para los malvados. Y cuando viene ese juicio también estamos nosotros. Ayer, cuando veíamos, había una señora muy religiosa delante, ¿ya? Pero también se tragó todo lo que le dijeron. En una me dice, yo le dije, bueno, le dije, ya, hay que pedir misericordia de Dios porque como estamos y como está el mundo, sí, dijo, me dijo así, la Virgen ya lo reveló lo que viene. Dije, bueno, lo haya revelado la Virgen, San Pedro, San Pablo, está escrito, que es lo importante. Sí, me dice, hay que afirmarse y todo, ¿ya? Bueno, sus creencias, hay que respetar, no podemos estar peleando. Pero igual y todo, yo le miraba la cara cuando era la información, no tenía seguridad. Ahora, humanamente, hermano, cuando uno escucha, y yo después le puedo dar el link para que vea los temas, es para irse para. O sea, sinceramente, es una realidad que si no la aceptamos, tampoco podemos pensar que Dios está en control. No es el autor del mal, pero está en control de todas las cosas. Todos en algún momento disfrutamos de paz y tranquilidad, pero también en otros momentos estamos desesperados. Estamos con muchas dificultades y hermano, el Señor siempre está obrando en ambos casos. ¿Ya? Dios está siempre haciendo su voluntad. Siempre. Eso no tenemos que olvidar. De repente pareciera que este asunto, no sé, por la inflación y las leyes y esto y lo otro, hagamos fuerza. ¿Ya? Sí, tenemos una labor nosotros como ciudadanos y todo, pero sobre eso el creyente tiene la tranquilidad que Dios hace su voluntad. Al leer el libro de Esther, ya pareciera que de repente está todo nublado. Cuando salió el decreto de Amán se sobaba las manos porque voy a matar a todos los judíos, pero Dios estaba al mando. Dios no había dicho la última palabra. ¿Ya? No debe olvidar que aunque el libro de Esther, el nombre de Dios no se menciona, Él está presente y está actuando en todo momento. ¿Qué dice? ¿Ya? Ahí sí. Él siempre está en control. ¿Ya? Esther 1, 13 al 19. ¿Qué pasó aquí? Esther estaba casado, tenía una reina. Ahí había una ley en ese tiempo que si el rey decía que se presentara la reina y no se presentaba, no era cosa nueva y no pude, no estaba enojado. No. Quiero que alguien me lea Esther 1, 13 al 19. Cómo Vasti, la reina original del rey Jerjes o Asuero, perdió su calidad de reina. Y Dios coloca después a Esther, a una judía, como reina. Escuchemos, por favor, Esther 1, 13 al 19. Yo lo desperté en justicia. Esther 1. Perdón. 1, 13 al 19, perdón. Otro problema. Esther 1, 13 al 19. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos,
porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho, y estaban junto a él Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en toda la provincia del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina, a todos los príncipes del reino, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Ya, había un problema ahí. Ahora, el problema grande que le dijeron los consejeros y todo el rey, ¿sabes cuál es el problema? Si tú no aplicas la ley, vas a correr por todo el reino que ni la señora del rey le hizo caso. Entonces, los hombres, o sea, las mujeres se van a levantar, a lo mejor iban a formar el primer sindicato feminista, no sé, y se van a levantar contra eso, así como Basti, nosotros no te damos caso. Aquí se está creando un problema grande, le dijeron al rey, los consejeros, de lo que estaba pasando. Y si leemos los versículos 20 al 22, miren el rey que saca el rey. Es muy interesante este libro. Y el decreto que dice el rey será oído en todo su reino, aunque grande. Y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán. Pues envió carta a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa, y que se publicase esto en lengua de su pueblo. O sea, colóquense los pantalones. Ustedes mandan, nada que las mujeres acá. Y para poder cumplir lo que hizo el rey, no permitió, o sea, se divorció, se separó, la reina se va, la reina Vasti se va. ¿Por qué estaba sucediendo todo esto? Yo estaba haciendo su voluntad. Necesitaba a Esther como reina. Interesante, ¿eh? Muy interesante lo que pasa en este libro, ¿ya? Al terminar el versículo 22, hermanos, que nosotros vemos en el capítulo 1, pareciera que Dios no estuviera presente en lo hecho, ¿ya? ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Ya? Quizás a primera vista pareciera que todo el reino de Jerjes dependía de los hombres y sus decisiones, según la ley, ¿ya? En la actualidad las feminazis estarían de pie en guerra con una ley así, al menos que sea una ley islámica. Yo siempre he preguntado por qué no van a desnudarse y gritar a los países islámicos, porque no alcanzan a bajar del avión si es que suben, ¿ya? Pero nosotros decimos, aquí hay un asunto grande, un machismo muy grande, las pobres mujeres han perdido, podemos razonar, pero Dios estaba obrando. Todo esto que sucedió, Dios estaba obrando, ¿ya? Pero Dios siempre estuvo presente. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que pensar también que en la actualidad ocurre algo parecido. ¿Qué cosa? A pesar de que muchos piensen que el Señor no está presente y los enemigos de Dios y su pueblo traten de destruir el cristianismo, erradicar la ética bíblica y la moralidad, Él no ha perdido el control. A pesar que saquen leyes inmorales, a pesar que acá se esté cocinando leyes, la derecha traiciona a la izquierda a la derecha, el centro, y toda esa maraña de gatos que hay, y realmente corazones traicioneros, ambiciosos, mentirosos. A pesar de todo eso, Dios no ha perdido el control de Chile, hermano. No ha perdido el control de este país. No te engañes. En este instante la izquierda no reina, cree que reina. La derecha no va a reinar, cree que va a reinar.
el que reina es Cristo. Y Él no ha perdido el control. ¿Cómo vemos a nuestro país en estos aspectos, hermano? Si nosotros miramos. El actual gobierno, que lo tenemos ahora, y no olvidemos los antecesores, porque no hay que mirar solo el presente, persiguen destruir el cristianismo. ¿Qué dices tú? Persiguen erradicar la ética bíblica con las leyes y la moralidad absoluta de nuestra sociedad. ¿La persiguen o no la persiguen? Hermano, hay que hacerse la pregunta: ¿cuál cree que son las metas del humanismo? ¿Cuáles son las metas del materialismo? Del ocultismo que está, del comunismo, del socialismo, del progresismo, del metaverso que ahora está muy de moda, de la inteligencia artificial, de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud. Hermano, ¿cuáles son los objetivos? Pregunta: ¿promover la ética bíblica y la moralidad absoluta? Esas son las metas. Tenemos que preguntarnos. Y ¿sabe, hermano? Lo que llama la atención mucho es que algunos, y aún cristianos, inocentemente creen que toda esta filosofía persigue la igualdad, persigue un mundo mejor, ¿ya? Persiguen entre el ser humano, y son muy inocentes para pensar eso, demasiado inocentes. Hermano, ayer un experto dio un análisis pero profundo de el inicio, la ética y los fundamentos del comunismo. Usted se da de espalda, ¿no? Se da de espalda qué persigue, dónde quiere llegar, ¿ya? ¿Qué herramienta ocupa? Y él decía: está destruyendo nuestro país y el mundo. Algo está pasando, algo está pasando, ¿ya? Hermano, olvidan lo que dice Juan 10:10, los creyentes, que dice que el ladrón solamente viene a robar, matar y destruir. Todo corazón que no ha sido transformado por Dios, todo aquel que no ha nacido de nuevo, toda nación que ha sacado a Dios del centro, solamente a lograr robar, matar y destruir a su gente. Eso es bíblico. Ajeno a la tendencia política, es bíblico. Y esta filosofía en la práctica son religiones, hermano. Son religiones. Usted lo ve, los autores, son verdaderas religiones, tienen sus cantos, tienen sus principios, su forma de vestimenta. Son religiones, falsas pero religiones, con millones de seguidores. ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? Tenemos que preguntarnos eso. ¿Dónde está Dios? Bueno, le preguntará: ¿dónde está Dios en medio de todo eso? Dios sabe lo que está ocurriendo, y como ocurrió en Persia, prepara todo para que en el momento oportuno y de la forma menos esperada podamos ver su propósito en las cosas que acontecen. Hermano, ¿qué va a hacer Dios con nuestro país? No sabemos, pero no está inactivo. Ni tampoco está silbando para otro lado, mirando que hay otros países. En prioridades Chile está décimo. No, está esperando un tiempo, hermano, y vamos a ver el obrar de Dios. No sé cómo. Yo no quiero profetizar aquí un terremoto, una peste, una revolución. No, pero Dios está en control. Dios está en control. ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? En el imperio persa, Él levantó a Mardoqueo y Esther para ejercer influencia en los niveles más altos del gobierno y defender a los hebreos. ¿A quién tiene hoy Dios? A ti y a mí. Pero, pastor, ¿qué puedo hacer yo para cambiar el rumbo del país? Nada. Confiar en Dios, cumplir tu deber como ciudadano chileno y siempre abrogar por la cosmovisión bíblica. Esa es la labor. El resto le corresponde a Dios, ¿ya? ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? Seguimos con la pregunta. ¿Dónde está Dios en medio de esto? Mira, derogar una ley, hoy en día ya se puede, ya no es delito acceder carnalmente a un menor de edad. Derogaron la ley de depravación. La pedofilia está a un paso de ser reconocida, ¿ya? Usted ve como las universidades, ¿cómo se llama? Modelo, la católica y la Chile son cuna de las mayores perversidades de hoy en día. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? Bueno, la respuesta es la siguiente. ¿Usted sabe? ¿Dónde está Dios? Dios está en el mismo lugar, en su santo trono, gobernando sobre toda criatura. No se ha movido. No se ha movido.
Yo como escogido de Dios soy responsable de obedecer la voluntad revelada, lo que está en la palabra. ¿Ya? Y por eso voy a dar cuenta. Entonces, hermanos, debo recordar lo siguiente, que ya lo dijimos. Dios también está cumpliendo sus planes soberanos en nuestro país. No nos olvidemos. A pesar del paganismo, a pesar de la depravación, ningún plan, ninguna ley humana va a cambiar su voluntad que ya lo tiene determinada. Tanto para el país, para el gobierno, como para tu vida y mi vida. Está determinada. Así es, Señor. ¿Ya? Y eso debo descansar en las promesas del Señor. Pero ellos creen destruir y hacer inoperante a Dios. Eso piensan. ¿Ah? Ya no se va a jurar en la Biblia en el nombre de mi Padre, y van cambiando todo eso. El discurso es muy interesante, la oratoria para dar vueltas. Ellos creen. Pues ¿sabes cuál es la reacción de Dios? Salmo 2. El Salmo 2 es muy interesante. Versículo 1 al 4. Frente a ellos creen que ya Dios ya lo sacamos, ¿sí? Lo sacamos del colegio, lo sacamos de los templos, está listo. Ya el hombre ya dice, bienaventurado, no, eso es el Salmo 1, Salmo 2. ¿Por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Mire, contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus legaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Oh, destruyamos todo. Pero hermano, memorícete el 4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ella. Me gusta la expresión. ¿Qué viene? Bill Gates, ¿qué viene? Putin, ¿qué viene? Boris, ¿qué? No son nada, hermano. No son nada. ¿Ya? Y los planes de ellos son indiferentes. ¿Ya? Adiós. Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16, versículos 1 y 2. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Entonces, hermano, miremos cómo estamos como país. Pues va a depender del 25% de aprobación. Bueno, creer en la estadística hay que tener alta fe, depende de quién la haga. ¿Ya? El otro día salió un meme y decía, Chile está dentro de los 5 países con la mejor justicia. Y abajo dice, encuesta hecha entre ladrones, contrabandistas, degenerados. Claro, sí, depende de quién haga la encuesta. Hacemos una encuesta entre nosotros, quiénes somos los... Vamos a salir en buen lugar. Pero miremos cómo estamos como país. ¿Qué nos espera? ¿Estás colocado a pensar eso? ¿Qué nos espera? Si lo miramos sin conocer a Dios, quedamos así, quedamos tiritando. Entonces vuelvo a hacer la pregunta. ¿A Dios en medio de todo eso? Y vuelvo a darte la respuesta. Dios está en el mismo lugar, en su santo trono, gobernando sobre toda criatura. ¿Sabes por qué? Porque Él es soberano. Amén. Entonces, Dios nos ayude. Ahora, no significa esto que yo me vaya de escuchado, silbando. No. Tengo que cumplir la cosmovisión bíblica, tengo que orar, tengo que luchar por la justicia. Es lo que la palabra de Dios, lo que está la voluntad revelada. El resto, Señor, tú te encargas. Tú te encargas de lo que va a pasar con mi amado Chile, mi amado país. Hermano, y te paso una de eso. Al país que te arranque, esta cuestión es mundial. Esta cuestión es mundial. No es solamente Chile, es mundial. ¿Ya? Y hay países que son más top que nosotros en depravación, en un montón de cosas. Pero por lo menos el Dios de Chile es el mismo Dios de Europa, de Asia, de África, de todo el mundo. Es el Dios soberano. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos siempre a mirarte sobre todas las cosas y a confiar en tu cuidado y a confiar que tú tienes control de todo. Señor, cuando miramos lo que pasa humanamente, quizás es muy verdadero que nos desplomamos, nos desesperamos. Pero cuando miramos sobre eso, a un Dios que tiene control de todo, debería nuestra confianza volver a estar firme en ti. Ayúdanos, Padre,
Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.